El gremio pues es una institución que tiene 128 años de vida y este año cumple 129 y parte de ello pues tiene una estructura y una organización creada y que además se va renovando con el tiempo, ¿no? Parte de ello significa que cada 2 años hay elecciones y se produce la renovación de los vicepresidentes de los 4 comités, tanto minería, hidrocarburos, electricidad y proveedores, así como la plana directiva, el consejo directivo que se forma, y de ellos obviamente sale elegido un presidente. En este caso tenemos una presidenta, la segunda presidenta mujer en el gremio, que es la señora Julia Torreblanca. Y la acompañan además, ¿no? Los 4 vicepresidentes, que son el señor Gonzalo Quijandría para minería, la señora María Julia Aybar en hidrocarburos, el señor Walter Schuto en electricidad y en lo que es proveedores el señor Juan Montoya. Nosotros desde el año 2022 creamos un grupo de trabajo de minería ilegal, producto de que veíamos justamente cómo venía creciendo esta actividad. Este grupo de trabajo se ha encargado de hacer algunas consultorías, ¿no? La presentamos en el año 2023, por ejemplo, en Perumín, ¿no? El año pasado, el 24, presentamos también otra consultoría sobre el tema y hemos estado generando unas acciones para justamente visibilizar la problemática generada por la minería ilegal, cómo contrarrestar esta, cómo trabajar en realidad para erradicarla y cómo conseguir un proceso de formalización real, porque parte del análisis que se ha visto que justamente las políticas públicas diseñadas en ese momento, como por ejemplo la creación del Reinfo, ¿no es cierto?, han traído y han devenido más bien en instrumentos que en lugar de conseguir la formalización han llevado justamente a lo contrario, ¿no? Y a generar un espacio para que ingrese la minería ilegal. Nosotros venimos sosteniendo además reuniones con diversas entidades públicas porque nuestro enfoque además es que tiene que ser una problemática que se aborde de manera integral, ¿no es cierto? No es solamente un tema policial, militar, sino que más bien es todo un enfoque de país, de trabajar en una real formalización y además de erradicar la minería ilegal. Para ello, por ejemplo, creemos firmemente que se debe tener una trazabilidad de todo el mineral, desde su producción hasta su exportación, saber exactamente dónde están el beneficio de esta actividad, por dónde se transporta, de estos minerales, perdón, por dónde se transporta, para poder en realidad hacer el seguimiento y la fiscalización y supervisión que se requiere. Asimismo, se tienen que hacer mejoras normativas. Una de ellas es eliminar el Reinfo, que además no ha generado en realidad lo que se buscaba, los objetivos, no ha cumplido con los objetivos. Si uno analiza, pues, después de todos estos años, más de 22 años en proceso de formalización, casi 10 años con el Reinfo, ¿no es cierto? Lo único que vemos es que un poco más del 2% se ha formalizado. En realidad es una política que no ha funcionado. Continuar prorrogando esta medida, pues justamente carece de un análisis real de la problemática, ¿no? ¿Por qué seguimos prorrogando una medida que no ha resultado eficiente y eficaz? Entonces, creo que ahí es donde nosotros hemos hecho los aportes, hemos también realizado los aportes al Ministerio de Energía y Minas en su ley MAPE, que está el día de hoy en discusión en el Congreso de la República, ¿no? Pero como te digo, este es un abordaje mucho mayor, de muchas entidades públicas. Sabemos que, por ejemplo, el Alto Comisionado para el Mineral tiene un plan que hasta la fecha no ha sido aprobado y todavía no tiene presupuesto, pero en el cual hay 18 entidades públicas involucradas, porque son muchas las entidades que deben abordar este tema, ¿no? Por ejemplo, SUNAT, UIF, SUCAMEC para la venta de explosivos, ¿no? Entre otras el mismo Ministerio de Energía y Minas, Ministerio del Interior, entre otras entidades. El análisis de la ley MAPE está a cargo en la Comisión de Energía y Minas. Ahí crearon una mesa de trabajo que, como sabes, nosotros nos retiramos producto de que quien presidía esa mesa de trabajo era el mismo presidente de la Comisión de Energía y Minas y presentó un proyecto de ley ya dando de alguna manera el lineamiento por donde saldría este dictamen de ley MAPE. Pero todo este análisis se va a dar y discutir en el mismo Congreso, ¿no es cierto? En la misma Comisión de Energía y Minas. Y lo que se busca es que justamente más bien este análisis y esta revisión del dictamen que se realice, que se genere,
sea multipartidario, es decir, que todos los partidos en verdad estén abocados al análisis técnico, económico, legal de esta nueva normativa, ¿no? Pensado justamente en el bienestar de la población, en la seguridad de la población también, ¿no? Y también con esta mirada real de formalización, ¿no? Pensando en los trabajadores de las minas en este momento, ¿no es cierto? Ellos tienen seguridad y salud en el trabajo, se realizan en condiciones realmente adecuadas, se está en realidad trabajando, cuidando el medio ambiente, entonces hay muchos aspectos que tienen que ser abordados y buscar que se formalicen los que quieran ser formalizados, ¿no? De una manera adecuada, darle ese impulso que se requiere. La ley que salió el año pasado en diciembre lo que te dice es que se extiende el reinfo por 6 meses y por un decreto supremo lo puede hacer el Poder Ejecutivo por 6 meses. Si es que no se ha conseguido que se promulgue y publique la ley MAP, ¿no? Creo que más bien nos toca a todos trabajar para tratar de conseguir que salga una ley adecuada con todos estos principios que te he mencionado y con esta visión, ¿no? De mejora para el sector minero, ¿no? Sí, tenemos claramente ese sentido de urgencia de todos los sectores, ¿no? O sea, tanto desde el sector privado, del sector público, del mismo Congreso, de tratar de llegar a una norma adecuada, respetando el medio ambiente, la salud de los trabajadores, los derechos humanos y además buscando, como te digo, formalizar, que se realice un proceso de formalización real. Todavía este tema se encuentra en análisis en la Comisión de Energía y Minas. Esperamos más bien que en los primeros... además el Congreso está en este momento en receso, ¿no? Igual está trabajando la Comisión de Energía y Minas. Esperamos pues que exista un dictamen en los próximos meses para poder, digamos, socializarlo y todos poder aportar. Bueno, eso se tiene que analizar detalladamente y técnicamente, ¿no? O sea, antes existió un fondo de fomento, ¿no? Que lo que buscaba era entregar, entiendo, equipos, materiales, en fin, en contraprestación como vayan avanzando los pequeños productores, incluso, ¿no? Con estudios técnicos, en fin, proporcionando profesionales, ¿no? Para hacer los diversos análisis, porque como tú sabes, la actividad minera es una actividad que requiere muchos análisis y estudios, o sea, para poder realizar una producción adecuada, ¿no? Entonces, este tema yo consideraría que se tiene que revisar porque tenemos que ver qué es lo que quieren hacer con ello, que quieren hacer capacitaciones, entregar dinero, no sabemos, no tenemos mayor información sobre este tema, ¿no? Y claramente podría ser peligroso si es que no tenemos una real base para saber quiénes son los mineros que se requieren formalizar, ¿no? En general ha sido un año bastante bueno, ¿no? Hemos visto que ha habido ciertos aumentos en producción, ¿no? Todavía no tenemos las cifras cerradas de diciembre, ¿no? Pero vemos que ha habido una mayor producción en oro, alrededor de 5%, estimamos que también va a ser algo de 15% en plata. Obviamente este año ha tenido también un repunte, sobre todo si consideramos todos los problemas sociales que existieron al inicio del año 2023, entonces ha habido un repunte ahí también. Vemos que el zinc sí ha disminuido un poco en su producción, mayor a 10%, el cobre va a ser similar al año anterior, ¿no? Pero vemos en realidad con grandes expectativas también el inicio pues de Tía María, el otorgamiento de ciertos permisos ambientales, ¿no? Como es el de Antamina, ¿no? Y la construcción de San Gabriel, así que está expectante también el sector. Nosotros vemos grandes esfuerzos de parte del sector privado para poder continuar avanzando en sus diversos proyectos, ¿no? Vemos también que desde el sector público el ministro del Ambiente está tratando también de hacer ciertas mejoras regulatorias. Como tú sabes, nosotros siempre tratamos de impulsar mejoras regulatorias en el ámbito ambiental, por ejemplo, ¿no es cierto?, para que los términos de referencia sean lo más simplificados y lo más adecuados para poder ser revisados también rápidamente por las diversas instituciones públicas,
creemos también que todavía hay espacios de mejora, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, puede ser que se te otorguen para determinados permisos, ¿no es cierto?, una aprobación automática, ¿no? O, por ejemplo, el aviso solamente cuando se va a hacer ciertas adecuaciones ambientales en proyectos que ya están en construcción. Entonces, hay espacios todavía ahí para mejorar. Consulta previa es una de ellas, ¿no? Cómo se puede, en realidad, tener una óptima socialización sin necesidad de esperar los plazos rigurosos que establece también el Estado y también las carencias que tiene el Estado justamente para poder realizar estos procesos de consulta previa, ¿no? Creemos, y lo venimos diciendo hace algún tiempo también, que tenemos que fortalecer las instituciones, ¿no? Tenemos que tener más funcionarios públicos que puedan responder también rápidamente y dentro de los plazos establecidos los diversos permisos que se solicitan, ¿no? Entonces, hay espacios de mejora y ahí estaremos en realidad para impulsarlos también. No, de todas maneras, el tema político siempre es analizado para los temas de inversiones. Son temas que obviamente las empresas toman en cuenta y ya veremos qué sucede en los próximos meses. Pero por lo pronto estos proyectos están avanzando y eso es un buen impulso para el sector. Lo que hemos visto es que las proyecciones en Petroperú señalan que este año va a tener, el 2024, va a tener unas pérdidas de alrededor de 960 millones, ¿no?, de dólares. Entonces, lo hemos dicho y lo seguiremos reiterando que requiere en realidad una revisión integral también Petroperú para ver justamente cómo consigue superar toda esta crisis, ¿no?, y que pueda realmente contribuir al Estado peruano adecuadamente, ¿no? El ministro de Economía, yo leía sus declaraciones de que ya no iba a volver a inyectar dinero a Petroperú, entonces Petroperú con los recursos que tiene va a tener que justamente hacer esta reingeniería interna para mejorar obviamente su rendimiento y su producción. Bueno, en hidrocarburos tú sabes que tenemos una serie de complejidades, ¿no es cierto? Justamente es un sector que requiere tener cierta estabilidad y predictibilidad para hacer las inversiones, ¿no? Uno de los aspectos que tiene que mejorar justamente es la inversión en lo que es exploraciones. Y para ello hemos visto a un Perupetro que en los últimos meses ha estado bastante dinámico, tratando justamente de licitar lotes, generando pues también diferentes espacios para que a nivel internacional, para que también otros actores se involucren y tengan interés en el país, ¿no? Vemos que continúa el proceso de la licitación de los lotes, el lote 1 y el lote 6, que sabemos que tienen algunos postores interesados, así que esperamos que en febrero se adjudiquen. En los próximos meses debería también ya estar saliendo a licitación el lote Z69, ¿no? Y junto con ello también otros lotes que también tienen en la cartera, ¿no? Vemos también que ha aumentado, digamos, la inversión y también, si vemos las cifras, pues en porcentaje suena muy interesante que haya respecto del año 23, lo que vemos del año 24, pero en realidad es porque las cifras del año 23 eran muy pequeñitas, ¿no? Entonces esas inversiones en realidad son todavía unas cifras menores respecto a otros años en los cuales teníamos una real inversión en este campo. Bueno, en general nosotros tenemos no solo petróleo, ¿no es cierto? También tenemos el gas natural, ¿no es cierto? Que es en realidad determinante para la transición energética. Y ahí también hay campos que podríamos seguir explorando para tener inclusive mucho más gas natural, ¿no? Sabemos que además la demanda actual en hidrocarburos es todavía importante en general en el mundo, ¿no? Creo que además en nuestro caso este gas natural nos va a ayudar justamente a poder ir hacia otro tipo de recursos menos contaminantes, pero también tenemos que conocer cuál es nuestra realidad, ¿no? El Perú en general solamente impacta en la huella de carbono con 0.3% en el mundo, ¿no? ¿Y qué es lo que compone principalmente en el país este impacto? Es básicamente deforestación, el uso de actividades ilícitas de una serie de tierras, ¿no?, y de áreas,
y el otro porcentaje también es en transporte. Entonces, creo que son otros ámbitos donde tenemos que focalizarnos en trabajar para poder, digamos, impactar menos en lo que se refiere a esta huella de carbono. En realidad hemos crecido este año, tenemos 14.000 megawatts de capacidad instalada. Hemos crecido un 5% respecto del año 2023 y hay una cartera de proyectos por 16.000 millones, que es expectante porque también van avanzando justamente en función de la demanda, ¿no? Hay una demanda mayor de energía si es que se producen, por ejemplo, proyectos mineros grandes, y en ese sentido inmediatamente crece también la oferta de energía del país. Entonces, vemos que está también en esa tendencia creciente y además también, como señalabas respecto a tu pregunta de transición energética, también hay un grupo de proyectos muy interesantes vinculados a renovables. Solo en el gremio, por ejemplo, te cuento que nosotros tenemos operando el 74% de las actividades renovables, ¿no? Entonces, es la tendencia natural a la que vamos avanzando desde el sector eléctrico.